Esto es handball de primera en Londres. Amigos, los saludamos nuevamente desde Londres, ya viviendo el día 2 del torneo femenino, y vamos a tener hoy una serie de partidazos realmente espectaculares. Estamos muy expectantes porque ya jueguen Corea y Dinamarca, esos dos finalistas de Atlanta 96 y de Atenas 2004. También se van a encontrar Francia y España, dos equipos con realidades diferentes. Francia viene de bajar a Noruega, el campeón olímpico, mundial y europeo en la primera jornada. España viene de pasarla realmente muy mal ante las poderosísimas coreanas. Veremos qué ocurre con Brasil, que dio la nota al derrotar a Croacia en la primera jornada. Hoy tiene otra parada bravísima. Estará enfrente Montenegro, de quien todavía no sabemos cuál es su verdadero nivel y potencial, porque en la primera fecha tuvo enfrente a las muy débiles locales de Gran Bretaña. Para completar un día realmente increíble en el balonmano femenino, van a estar frente a frente Suecia y Noruega, con la particularidad de que son dos potencias de capa caída, por lo menos en la primera fecha. Las noruegas, que perdieron sorpresivamente frente a Francia, a quien habían derrotado en la última edición del Mundial de Brasil, y las suecas también llegan necesitadas después de haber sido vencidas por Dinamarca en la fecha número 1 de Londres 2012. Imagínate lo que vamos a vivir, estas 14 horas espectaculares al ladito de la cancha, aquí dentro del Copper Box. Un clasicazo para abrir la jornada del Grupo B entre Corea y Dinamarca. Ya jugaron dos increíbles finales olímpicas en Atlanta 96 y en Atenas 2004, las dos ganadas por Dinamarca de manera espectacular. La primera en tiempo extra, la segunda por penales. Entre los dos equipos suman 5 oros olímpicos y venían de ganar en la primera fecha del sábado pasado. Como era previsible, el primer tiempo fue realmente muy parejo, con una leve ventaja de 11-10 para las asiáticas. Figura descollante la chiquitita Lee, que con 1,63 m de altura, 56 kilos y 21 años, se comió la cancha y le pintó la cara a las grandotas danesas desde el central. Ya en los 15 minutos del segundo tiempo, Corea sacó nuevamente 3 goles de ventaja, a pesar de perder 2 penales consecutivos. Dinamarca movía desesperadamente las piernas para llegar a todas, pero del otro lado no corren, levitan la cancha en velocidad las coreanas. Un dato táctico interesante: faltando 11 minutos y perdiendo por 4, Dinamarca metió arquero volante. Por momentos parecía un partido de beach handball, un símbolo de lo que representa Corea hoy. Dinamarca, que es potencia en este deporte, no le puede jugar 6 versus 6. Finalmente, y piedrazos de Larsen mediante, el partido concluyó un poco más ajustado. Fue 25-24 para las campeonas de Asia y grandes candidatas al oro en Londres 2012. Para completar la jornada, Croacia sumó su primera victoria frente a Angola por 28-23 después de un parejo 13-11 inicial. Entre ambos ya habían definido el séptimo puesto del Mundial de Brasil 2011. En esa oportunidad fue triunfo balcánico por 32-29. Fue clave lo de esta mañana para las croatas. Tras perder con Brasil en el primer día, las africanas ahora la tienen realmente muy complicada. Deberán ganarle a Brasil para aspirar a los cuartos de final. Las europeas, que tuvieron en Maja Sevic a su gran figura con 9 goles, solo deberán derrotar a las locales para meterse entre los 8 de los Juegos Olímpicos. Se notó que las rusas quedaron molestas con la apretada victoria sobre Angola del primer día. Las subcampeonas de Beijing 2008 salieron a matar a las muy modestas locales. De todos modos, Rusia transitó por estas dos primeras jornadas con algunas dudas, y resta ver si con rivales de otra envergadura puede dar un poco más. El resultado final, 37-16. El duelo más importante entre ambos en los últimos años había sido en la semifinal del Mundial de China en 2009. Allí ganaron las francesas 27-23, como las otras 3 veces que se vieron en Juegos Olímpicos o Mundiales. Los dos buscan su primera medalla olímpica y vienen de hacer podio en Brasil 2011. Esta tarde España ha sido todo actitud defensiva. En este punto me recordaron a nuestras tigresas. En 15 minutos de juego lograron maniatar a la excelente primera línea francesa y sumaron casi todo de contra. Encima Navarro mantiene su nivel en el arco como en el último Mundial.
Aún hasta jugando 4 versus 6 se la bancaron sin recibir goles. En el segundo tiempo, recién a los 24 minutos, Francia llegó al primer empate del partido, 16-16. Para remontar el encuentro fueron relevantes Terbel, que tiene gestos técnicos masculinos en el trato del balón, y la tácticamente inteligente Pinot. Sumo a la trilogía de las grandes figuras galas, al extremo izquierdo de Dembélé, una Moreno avalesca que siempre genera algo. En síntesis, un empate que hace todavía más dramática una zona que de por sí no permite pronósticos claros en cuanto a los 4 clasificados. Tan es así que hasta el primer mandatario francés dio el presente en el Copper Box. Fue el primer encuentro oficial entre ambos. Los dos venían de ganar en la primera fecha y este era un duelo clave pensando en la posición final en el grupo, descontando que ambos van a estar en cuartos de final. En el comienzo, Brasil soltaba el brazo a pie firme. Montenegro hacía diferencia jugando sin pelota. Las montenegrinas son tipas grandes, más de edad que de tamaño y fundamentalmente ásperas. Tienen a Popovic como gran figura, a una zurda lanzadora, Bulatovic, y a otra corredora desde el extremo que se llama Radicevic. No se vio mucho más, al menos en este encuentro. En Brasil juegan prácticamente todas. Además del 7 inicial, tienen 4 relevos de mucha calidad que mantienen a nivel los 60 minutos. Más allá de su efectividad, un partido de Brasil en damas pasa volando. Por intensidad, por volumen de juego y hasta por gracia. Y hoy, por si le faltaba algo para bajar a otro europeo, se sumó Pessoa, la nueva arquera suplente que atajó a Lochana y se comió las lanzadoras de Montenegro a lo Negro García. Fue 27-25 para Brasil, que vive, piensa y juega en Europa, pero con la fantasía que cualquier equipo brasileño de casi todos los deportes tiene como valor agregado. Calidad de pase, repentización desde una base conceptual, consistencia en la fisonomía como equipo y pulcritud para transformar las ideas en acción. Todo eso junto y potenciado es Noruega en la rama femenina. Hoy tenía la necesidad de ganar después de haber caído ante Francia. Lo mismo le ocurría a Suecia, que fue vencido por Dinamarca. Se habían enfrentado en la final del Europeo 2010 y fue triunfo de Noruega 25-20. 4 medallas olímpicas ostenta Noruega hasta acá. Oro en 2008, plata en 88 y 92 y bronce en 2000. Suecia busca su primer podio en este que es su segundo juego olímpico. En el anterior ya fue eliminado por su rival de hoy en cuartos de final. Hasta los 15 minutos de este partido que cerró la segunda fecha de Londres 2012, la supervivencia sueca se cimentaba en base a defensa sacrificada. A Noruega le costaba ser veloz y prolijo al mismo tiempo. Hasta que a los 14 minutos saltó a la cancha Loke, Zuland activó su ametralladora zurda y Grimsbo bajó la persiana del arco. Fue 24-21. Las cosas en su lugar y 2 sensaciones. Una, Noruega puede repetir. Y Suecia está en problemas. Amigos, cerramos otro día extraordinario en el handball de Londres 2012 y lo que viene mañana, ¿no? Uno ya es absolutamente reiterativo en esta cuestión de entusiasmarse con la agenda del día siguiente, pero fíjate, mañana tempranito estamos viviendo Islandia-Túnez, fundamentalmente bichando un poco lo que pueden hacer los africanos de cara a lo que va a ser la gran final del próximo lunes con los gladiadores. Y mira los partiditos que hay para mañana. Te tiro 2 antes de lo que va a ser la presencia de la selección argentina ante Francia, ni más ni menos. Van a jugar Serbia y Croacia, reeditando, además de un clásico balcánico en el que van a sobrar chispas, una de las semifinales de la última edición del europeo. Inmediatamente Dinamarca y España, la otra semifinal. Eso te explica lo que es el grupo B de este torneo masculino de los Juegos Olímpicos. Y ahí sí, el plato fuerte, lo que voy a tener el privilegio de relatar para ESPN, Argentina y Francia. Argentina, los gladiadores, nuestros queridos gladiadores que nos trajeron acá, se enfrentan al campeón olímpico y mundial. Por supuesto, todo lo que pase en el resto de la jornada la vas a ir viendo a través de imágenes, con comentarios, con todo lo que te vamos agregando a través de handballdeprimera.com. Dicho sea de paso, en la página ya sabés que hay cientos de imágenes que hemos ido generando pegadito al campo de juego y a algunas otras cuestiones que van ilustrando lo que está pasando en este lugar maravilloso, que nos quita el sueño, que nos hace descansar poco, pero que nos llena realmente de felicidad. El abrazo gigante desde acá, me meto en la cámara para darle un apretón a mi amigo Leonardo Andersen, que se está quemando las pestañas para hacer de todo este barullo algo más o menos prolijo. Mañana volvemos por un poquitín más. Un abrazo grande.